Bueno, según el método de grabación, que el primero, bueno, no se grabó el audio. Ok, entonces, pues, volvemos a empezar. Aquí tenemos nuestra aplicación GastroFlow. GastroFlow, ¿en qué consiste? Básicamente es una aplicación donde controlamos el flujo del movimiento del restaurante. Queremos es controlar el movimiento del restaurante y así, digamos, manejar a los meseros, que el plato ya está entregado, que no está entregado, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a un lado? ¿Qué pasa al otro? Realmente también, digamos, el movimiento del restaurante, por decirlo así. Entonces, vamos a ver, empecemos. ¿Cómo se estructura nuestro proyecto? Entonces, nos basamos primero en tres tipos de clase, digamos, tenemos las clases de B, clases encargadas de hacer eso, o sea, se conectan a la base de datos, y entonces hacen ahí mismo las consultas y arman los objetos. Un poco más así, digamos, aquí tenemos la clase administrador de B, que aquí en este caso, aquí recibe un usuario completo y él hace y luego vuelve a guardar, edita el campo que le existe en base de datos. Aquí también tenemos un insert, aquí crea un usuario nuevo, en este caso. Entonces, aquí, digamos, hace una selección de usuarios. Así funcionan absolutamente todos los DB. Todos los DB tienen sus consultas según unas necesidades, según otras necesidades. Entonces, ahí está. Entonces, ahí vamos con, digamos, las tablas de usuario. Las tablas de usuario, básicamente, en lo que consisten es en una clase de usuario en la cual, digamos así, se extiende a las otras clases de usuario, que en este caso serían mesero, cocinero, administrador y cajero, pero cajero no estoy en este momento. Entonces, listo, tenemos usuario, y le llamamos set get funcionarios, tus redes, estas funciones son para que JavaFX pueda tomar el tipo del valor y profilo dentro de una tabla. Ok, entonces con esto llegamos al tipo de tabla que digamos, aquí tenemos administrador, propiamente dicho. Entonces lo único que hacen estas tablas básicamente referenciadas a la CDB y lo que hace es comunicar, es básicamente tomar una tabla intermedia, lo que hace es tomar sus funciones. Entonces hace la función de insertar, esto es para que de insertar, de borrar dentro de lo que hacen las clases las clases de B. Esto es para que cada usuario tenga sus específicos métodos, ellos pueden hacer solo ciertas cosas. Entonces, aquí entonces está, digamos, aquí tenemos insertar mesa, editar mesa, borrar mesa, obtener mesa, aquí tenemos obtener usuario, obtener todos los usuarios, editar usuario, insertar usuario. Simplemente, así funcionan todas. Al igual que aquí funciona la conexión de B, simplemente trae la conexión a base de datos, nombre, contraseña, hace la conexión y aquí se la conexión. Entonces, tenemos menú de B, que lo que hace es tener aquí lo que hace todas las operaciones que tienen con sus datos, entonces trae la información, vuelve y puede hacer acceder fácilmente por la clase cocinero. Lo que hace es el cocinero, que lo que hace es que puede crear platillos y también tiene que acceder a los pedidos. Entonces, listo. Pues tenemos simplemente esas dos, que serían, digamos, los usuarios que interactúan con las clases de B. Y también tenemos, otras clases, digamos, externas, que ya son más, digamos, más para hacer listas, para manejar directamente lo que es, digamos, los pedidos, para poder armar los objetos de pedidos. Son las que por lo general si lo tienen setas, y tratar propietarios para que se puedan manejar JavaFX. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo. Tenemos aquí pedidos y tenemos plato, que hacen exactamente lo mismo. Plato, digamos, un poquito más cambiado por unas líneas que hicieron, pero sigue exactamente la misma lógica que sigue pedido. Entonces, aquí llegamos a la parte de nuestras interfaces. Las interfaces las hacemos con JavaFX, como las hacemos con JavaFX. Aquí tenemos archivos FXML, que son, digamos, una especie de, digamos, HTML, que lo que hace es simplemente arma las tablas, entonces ahí tiene sus etiquetas, arma las tablas, arma los campos, las tablas, los rabos y todo eso. ¿Cómo construimos todo este pedazo de código que es demasiado largo y muy engorroso? Pues tenemos una pequeña herramienta que se llama Similar. Con esta pequeña herramienta, en este caso, la control administrador,
podemos armar aplicaciones con el drag and drop. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace? Es simplemente vamos jalando de aquí de las opciones, vamos jalando lo que sería, digamos, los contenedores, entonces aquí podemos insertar una tabla, le insertamos sus columnas, también tenemos estas opciones de tener varias ventanas, y aquí vamos armando y vamos asignando el ID. Y vamos asignando básicamente funciones de cada botón, y el mismo lo que hace este programa es que se encarga de armar todo el documento de XML. Ahora sí, puede ahorrar bastante. Con el documento de XML aquí hacemos una cosa muy importante, que es, aquí representamos una clase de Java. Esta clase es el controlador. Básicamente es lo que va a definir el comportamiento de nuestras interfaces. En este caso tenemos administrador que se conecta con administración control. Administración control es lo que tenemos por acá. Entonces, administración control, como pueden ver, lo que hacen los atributos de XML, lo que hacen es tener aquí varios atributos que corresponden específicamente a los controles. Digamos, aquí tenemos las columnas, aquí tenemos los botones, aquí tenemos más tablas, aquí tenemos una opción para inicializar, que es cuando necesitamos, digamos, cargar los datos de antes, armar las columnas. En este caso casi siempre lo se utiliza para las tablas, no, por lo general no es tan necesario. Bueno, pero cuando necesitamos tablas sí es, porque tienes que armar las columnas. Entonces, digamos, aquí dices, quiero traer las propiedades, necesito saber, digamos, las propiedades visibles, por eso existe en el programa que se llaman las propiedades visibles, y aquí vas armando la tabla. Porque como vemos aquí, digamos, en el método aquí en el método de cargar funciones, tenemos estas listas que lo que consisten es en hacer un tipo de dato especial. Bueno, hay un dato que se llama, observable, que lo que hace es que sea visible los números, los textos, todo esto. Entonces aquí, digamos, aquí tenemos la funcionalidad, aquí tenemos los botones. Entonces aquí vamos, aquí tenemos los botones, entonces según cada botón, entonces, aquí tenemos los botones, aquí referenciamos un evento, entonces ahí llamamos a la función. Entonces a este botón se le asigna esta función, a este botón se le asigna esta función, a este botón se le asigna esta función, así sucesivamente. Entonces aquí simplemente ya es una cuestión de ir armando las listas, de ir modificando la tabla, encargo de cargar funciones, digamos, las funciones directamente lo que hace es cargar los datos que van a salir al principio de la tabla. No, en este caso es el desplegable, ese es un desplegable, y aquí agregar un usuario, agregar usuario, simplemente agrega usuario a la base de datos. Entonces aquí vamos, coge todos los campos, pasa el nombre de los campos y dice quiero el valor o es seleccionado. Vamos a usuario, entonces vamos al usuario, entonces vemos que el usuario es, tenemos un nuevo usuario que lo accedemos desde administrador punto, según la función, agrega según función, que es uno de los métodos que tiene administrador, que tiene cocinero, que tiene administrador, entonces agregamos el componente según la función, entonces la función es igual a 1, entonces agregamos administrador, es igual a 2, entonces listo, así funciona básicamente. Así funciona básicamente, digamos, en borrar usuario, simplemente seleccionamos un método que esté comunicándose con un método dentro de las clases DB y un método en usuarios que se esté comunicando dentro con las clases DB y así sucesivamente. Entonces se preguntarán, ¿cómo sé a qué página llegar? Porque, bueno, esto también lo van a usar los clientes y sería malo que los clientes pudieran acceder a la información del movimiento del restaurante. Pues entonces para eso tenemos el JSON. Este es un JSON que lo que nos permite es dividir los debugs. Entonces, por una parte, hacemos un debug para los clientes, solo para los clientes, lo cual los va a llevar a una vista solo hay clientes y una vista de restaurante, que aquí van a manejar todo el movimiento del restaurante. Entonces, digamos, la más simple es cliente debug, porque lo único que hace es llamar directamente a esta función X que se llama cliente.
Entonces simplemente llama esa función y esta tiene su propio controlador que se llama cliente de control. Como podemos ver aquí, entonces sí, tenemos la misma estructura. Aquí llamamos las tablas respectivas, llamamos los respectivos botones y le asignamos su respectivo método. No tiene mucho más. Entonces, digamos, como pasa una función, entonces venimos rápidamente a Play. Con AppClient, listo. Entonces aquí simplemente despejamos y aquí como el cliente puede tener acceso de vista al menú, entonces aquí nos trae el menú, una tabla con el menú. Entonces dice, como que tengo ganas de un plato, de lo que como plato. También tengo ganas de una hamburguesa y tengo ganas de un dicho. Con esto ya tenemos y vamos agregando aquí, entonces cuando le vamos a finalizar, listo, el pedido se guarda con eso y ya generamos un pedido. Entonces esto es ya todo lo que tiene que hacer el cliente. Ya el resto ya depende de lo que dice el otro ebook, que es en restaurantes. Entonces vamos a hacer el ebook. Entonces aquí tenemos usuario y contraseña. Aquí cómo hacemos para saber que uno va a un lado, al otro. Así, entonces lo que utilizamos es esta función que se llama login. Bueno, realmente lo utilizamos en el mismo método. Tenemos DB, tenemos la clase intermedia y tenemos la interfaz, que es personal. Que hace la interfaz simplemente arma este pequeño formulario de acá y lo que hace es llamar a la clase login en el que llama a una función que específicamente haga una consulta dentro de este método, que lo que hace este método es simplemente traer usuarios según el usuario y la contraseña. Entonces simplemente los usuarios que tengan simplemente los usuarios que correspondan a ciertos usuarios y cierta contraseña van a ir siempre a la misma página. No pueden ir en ningún momento a cualquier otra página, van a ir siempre a la misma. Entonces lo que hace este método, entonces según la función, igual que en la tabla administrador, a un cocinero, a un mesero, a un administrador. Entonces, con esto llegamos a esta que lo que hace lo mismo, tomar los datos de la base de datos y en ese caso llega a armar algún objeto o algo, pero por lo general simplemente los toma, y en este caso arma los objetos para obtener sus usuarios, contraseña y todo. Con eso nos llevamos a la tabla personal, que en la tabla personal tenemos usuario log. Usuario log lo que hace es simplemente traer en específico el nombre del usuario. Entonces aquí, según la función, aquí siempre va a ser según la función. Según la función va a ir a una página. Según la función va a ir a cocinero, va a ir a mesero, va a ir a administrador. Entonces empezamos con administrador. Entonces vamos al administrador logs. Clave de admin. Y listo. Aquí en donde puede ver los usuarios que ya están creados. También puede importar y las mesas del restaurante. Entonces digamos que queremos agregar una mesa, aceptar mesa 3. Ahí cuál agregar. Entonces aquí vamos agregando mesas y el ID respectivo. Entonces aquí también con los usuarios, entonces tenemos las funciones de editarlos, de editarlos, agregar todos. Entonces agregamos a Premier, clave 789, tenemos una función, es la de mesero. Entonces está bien. Agregar. Listo, lo agregamos. Queremos editarlo, tenemos que cambiar todos los campos. Entonces tenemos aquí que tenemos que cambiar los títulos. La contraseña. Editar. ¿Sí? ¿Verdad? Se cambia 8 títulos. A ver, podemos borrar. No, vamos a borrar eso que se llama. Listo. He quedado borrado. Y aquí lo mismo. Simplemente vamos a borrar, podemos editar, podemos hacer. Básicamente la función es de administrador. Entonces, bueno, entonces volvemos, ya que vimos administrador, pues ya todo normal. Entonces, cuando ya hay un usuario creado, entonces vimos que ya como en la ventana cliente ya creamos un pedido. Entonces, vayamos a ver el mesero. Entonces, tenemos apenas, voy a hacer un buen mesero.
y te damos su clave 852. Le damos a ingresar. Y ve aquí, como es un mesero, puede ver todos los pedidos. Entonces aquí el doctor puede ver, tiene la opción de ver el pedido completo y ver el total. Aquí también ver el pedido completo, ver el total. Aquí también ver el pedido completo, ver el total. Con todo. Entonces, ¿él qué hace? Entonces él dice, ok, ya tengo el pedido completo, entonces lo vamos a entregar al cocinero. Entonces, ¿qué han estado preparando? Cuando que han estado preparando, entonces significa que ya pasó al cocinero. Tenemos el cocinero Jason. Tenemos la cuenta C, 1, 2, 3. Listo. Entonces aquí tenemos qué opciones tiene el cocinero. Tiene dos opciones. Una, el menú puede agregar platos, puede quitar platos. Aquí, digamos, aquí tengo el visto, ¿no? Tenemos aquí dicho. Entonces también podemos. Entonces aquí también podemos agregar un plato. Digamos, quiero. Obviamente, no ya he dejado de borrar porque este plato ahora mismo está en una, digamos, está en medio de un pedido, entonces obviamente si está en medio de un pedido, pues no puede borrar. Entonces aquí podemos simplemente decirle, vamos a editarlo para que sea fish1, en vez de borrar, entonces tenemos que el precio nuevo va a ser de 11 y que es una reserva acá, le vamos a editar. Entonces tenemos ahí, bueno, ahora mismo está funcionando. Pero bueno, por lo menos sí podemos asegurarnos, podemos agregar un nuevo plato, siempre. Pero también podemos ver los pedidos. Entonces necesitamos pedidos que tienen también los únicos que pueden ser preparados. Entonces puede ver los detalles del pedido, es este plato, es este plato y es este plato. Y una vez que lo tenga, le damos al botón de seleccionamos y damos al botón de entregar. Entonces ya no queda nada en la tabla. Con esto volvemos al mesero. Y tenemos 852. Damos a ingresar, aquí ingresamos, ¿ve? Y ya tenemos el pedido preparado. Entonces lo cambiamos para no preparado y ya no lo tenemos, lo tiene el mesero. Entonces aquí se lo entregamos al cliente. Y listo, aquí ya tenemos entregado al cliente. Entonces, digamos, así es el flujo de toda la operación de lo que logramos tener hasta el momento, con las interfaces, con todo, movimientos de un lado a otro. Obviamente habría que incluir un modo de factura para poder guardar la información, para poder guardar el dinero y arreglar unos cuantos errores con las tablas y esto. En sí, esta es la idea principal de la aplicación. Entonces sí, o sea, eso ya sería todo. Aquí ya se pueden ver las interfaces, más o menos cómo funciona cada uno de los controladores, casi todos, digamos, como la estructura es tan parecida, digamos, los DB casi tienen la misma estructura, entonces los datos funcionan más o menos igual, al igual que cliente, al igual que los métodos de cocinero, que lo único que hacen es recibir, digamos, un intermediario de la información de la base de datos con la información dentro de su pantalla o dentro de su función. Ya lo último quedaría, digamos, un poquito el main, que es lo que hace, prácticamente aquí lo que hace es en esta variable simplemente ponemos algunas de las funciones de JavaFX, ponemos, digamos, el tipo de fuente, el título, pero aquí lo más importante son estos primeros de acá. ¿Qué es eso? Uno carga el FXML, el FXML simplemente es el que coge el recurso para ir a la página en específico. Entonces, coge un atributo string, que es lo que es el atributo, es el nombre de la página. Después aquí tenemos el root, que lo que hace es llamar a la función de OTPMX para poder acceder rápidamente por una sola línea, ir moviéndose entre páginas. Ir moviéndose entre páginas, tú vas cambiando el root cada vez que lo necesites. Aquí tenemos Launcher View, que esta es una función que lo que hace es que según el debug puede entrar, digamos, si es el debug de restaurante, entra a la página de login, que es el personal, y el debug de cliente, que es la tabla donde está el menú, donde puedes coger su data y mandar el pedido.
y en ese caso sería pues el cliente. Y aquí, como vemos, está el setup, que lo que hace es recibir el valor de aquí y aquí, lo que hace es simplemente cargarles el tamaño de la escena. Y bueno, eso sería todo. Esto es el código de Gastroflow. Muchas gracias por su atención y